Bendiciones, bendiciones. Aquí estamos en Facebook para poder entregar un día una palabra. Le damos las gracias al Señor por este día, por su infinito amor, por su misericordia. También saludando a todas las personas que se van a conectar un rato más y los que posteriormente van a escuchar este mensaje. El Señor les bendiga, amada iglesia, amados hermanos, a quienes nuestros amigos en Facebook Live, que Dios les bendiga. Este es el día que ha creado el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Queremos mandar un saludito a Luisa, que se está conectando en este momento. Bendiciones, Luisa, eres hermosa, eres preciosa, comprada a precio de sangre, nunca lo olviden, porque el que pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Jesucristo de Nazaret, y Él nos ama y nos ama con amor eterno. Que Dios te bendiga, mi amada, qué gusto poder conectarnos vía Zoom, vía Facebook Live. Gracias a Dios por la tecnología, porque podemos estar por lo menos escuchándonos, viéndonos y poder compartir una palabra de Dios para este día. Y bueno, mis amados, quería invitarles a poder orar al Señor, pedirle a la presencia de su Espíritu Santo que nos direccione. Dice la Escritura que el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él nos entregó el Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad. Tú y yo necesitamos conocer la verdad, porque en la verdad vamos a ser fuertes, constantes y estables en su amor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que te quiero invitar a que nos unamos en oración en la distancia, ahí en sus hogares, podamos unirnos para orar y pedirle a la presencia de su Espíritu Santo que nos hable, que nos edifique, que nos consuele, que nos exhorte para seguir avanzando en este hermoso camino que es el camino de la vida, Jesucristo Nazaret. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, el nombre que tú amas, Señor, el unigénito Hijo del Dios viviente, en el cual, Señor, está toda tu complacencia, Señor. En ese nombre, Señor, ahora nos reunimos en la distancia, Señor, en nuestros espíritus, en nuestros corazones nos unimos en la unidad de tu presencia, Señor, para que podamos ser exhortados, consolados, confortados, Señor, edificados en tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, háblanos y ministranos, Señor, de lo que tú quieres que tenemos que hacer en estos tiempos, Señor. Porque lo que queremos hacer es tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos. Queremos verte, queremos escucharte, Señor. Convertirnos a ti con todo nuestro corazón para ser sanados y edificados en ti, Señor. Padre, te pedimos por cada persona que va a escuchar en estos momentos, Señor, para que no haya ninguna distracción y para que puedan escuchar tu palabra, Señor, que los va a llevar al propósito y a la edificación de sus vidas. Gracias, papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Saludamos también a Denise, con Alvarito, con Sayen, Elunei. Que Dios les bendiga. Bendiciones desde aquí que nos están mirando nuestros hermanos. Bendiciones. También está conectándose Romina, Eduardito, Marcela. Que Dios te bendiga. Fredita también, un saludo, bendiciones desde Viña del Mar. Que Dios te bendiga. Oscarito, qué gusto que estemos ahí conectados. Oscar, que Dios te bendiga. Eres un varón de Dios valiente, esforzado y valiente. Bendigo tu vida, Oscarito, porque Dios va a hacer cosas grandes en medio de ti. Permanece fiel a su palabra, porque Dios se va a glorificar en aquellos que le aman y le temen. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, mi esposa la parte comunicacional, Dios le ha dado una gracia especial a ella y vamos a entrar en el tema. En realidad este tema Dios lo puso en mi mente viendo quizá la vida de un rey. Y algo que me llamaba la atención y que a raíz de un pensamiento nació este tema, ¿cómo debe ser un rey? Las características de un verdadero rey. De un verdadero rey. Ahora, el concepto que nosotros tenemos rey es una persona que vive en lugares alejados del pueblo, lugares donde hay mucha riqueza, donde hay palacios, donde ellos tienen lo mejor de lo mejor. Pero yo le hablar realmente del rey, que el mayor rey que existió en la tierra es Jesucristo. Él nos vino a dar realmente qué es lo que es un rey. El rey no es una persona que vive en palacios, de acuerdo a la perspectiva bíblica, de aquel que se sirve a los demás. Al contrario,
Al contrario, yo quiero empezar con un texto muy maravilloso y hermoso que sale en Lucas 22, del 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27, nos dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así. No así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces vemos una característica de un verdadero rey. Jesucristo vino como hombre, pero tenía por decirlo así, la realeza en su ser. Él era el rey verdadero. Cuando nosotros a veces miramos a los reyes, nos vemos como muy distantes, como gente muy exclusiva, pero pónganse a pensar que el rey del universo es un rey que ama, es un rey que sirve. No hay ningún rey en este tiempo, y no lo ha habido, que sirva al pueblo, no que se sirva del pueblo, sino que sirva al pueblo. Entonces, cuando dice acá en Lucas 22, 24, porque nosotros todos queremos de alguna manera tener autoridad, preeminencia, quién va a gobernar, quién va a tomar las decisiones. Eso se ve en la familia, en el gobierno. A veces cuando hay reuniones generalmente se elige una directiva, porque todo tiene que venir bajo una autoridad, bajo un orden. Pero Jesús pone todas las cosas de cabeza, o sea, no como nosotros la vemos. Por eso que cuando Cristo viene a nuestra vida, todas las cosas las pone a veces de cabeza, boca arriba, como que no funciona. Porque para poder vivir hay que morir, para poder tener hay que dar. Entonces es con todo lo que toda la corriente del mundo, o todo lo que el mundo piensa, Jesús habla lo contrario, lo adverso, lo que no compagina. Dice, entonces le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores, pero no así vosotros. No debemos nosotros enseñorearnos. El verdadero rey no es una persona que se enseñorea de los demás, es una persona que sirve. Y dice, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Aquí Jesús nos dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esa es la actitud verdadera en un rey. Rey con respecto a la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que nosotros pensamos. Pero es maravilloso en cierta manera que podamos nosotros, ese día cuando yo vi eso me emocioné, porque vi la característica de Jesucristo, la característica de él, que no era una persona avasalladora, no era una persona que venía a destruir, no era una persona un tirano, no era déspota, vino como siervo. Entonces el verdadero rey tiene una característica, que es humilde, que es sencillo, ¿entiendes? Esa es la verdadera característica. Dice, porque ¿quién es el mayor, el que se reclina a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se reclina a la mesa? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El verdadero rey es Jesucristo. El modelo de rey es Jesucristo. No son los reyes que nosotros hemos conocido, no son los gobernantes que nosotros hemos conocido, es Jesucristo. Y de alguna manera eso me llevó a reflexionar por qué Dios, si usted lee la Biblia, habla de rey. Y me di cuenta que Dios es un Dios de orden, un Dios de gobierno. Dios es el que pone reyes. En Daniel 2:21. Dios es el que pone reyes. Dios es el que pone el que Él quiere. En algunas ocasiones, porque también en la palabra dice también que la gente se ponía gente que Dios no había destinado. Veamos Daniel 2:21. Daniel 2:21. Nos dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese es nuestro Dios, el que quita y coloca reyes, el que da sabiduría, el que da la ciencia a los entendidos. Ahora, el
Dios desea que establecer su gobierno y lo hace a través de autoridad y a través de personas. Dios no va a venir a cierta manera a manifestarse personalmente, pero Él delega su función, su autoridad, ¿a quiénes? A los reyes. En ese tiempo, hoy día los gobernantes que estamos nosotros en una nación, Dios delega su autoridad. Y acá en Deuteronomio 17:15 también dice, 14 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da y la tengas en posesión y habites en ella y digas, quiero poner sobre mí un rey. Quiero poner sobre mí un rey como todas las naciones que están a mis alrededores. Dios sabía que el pueblo de Israel tarde que temprano iba a querer hacer lo que ellos veían. ¿Me entiendes? Querían un rey y más adelante en Samuel se cumple ese deseo. Más adelante se cumpla y Dios le advierte lo que iba a pasar con esos reyes que ellos querían elegir. Él dice, y como Dios sabe la jugada antes de, en el verso 15 dice, solamente pondrás por rey sobre ti aquel a quien Jehová tu Dios haya escogido. Y pondrá por rey sobre ti a uno de entre sus hermanos, y no podrá poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. ¿Por qué Dios está interesado en eso? Porque Dios es un Dios de orden, de autoridad. Desde un principio Dios delega su gobierno, es una persona que delega. Él no se acapara todo, Él entrega. Y en Génesis 1:26 lo dice así. Dice en Génesis 1:26, veamos lo que dice en Génesis 1:26, amor, ¿lo puede encontrar usted? Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Esa fue la primera orden, señoree. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde el principio vemos que Dios pone autoridad en el hombre, desde un principio. Esto no es algo que viene de hace poco, hace unos siglos, desde el inicio, desde Génesis. Dice, ejerza dominio, y para ejercer dominio usted necesita autoridad. Usted no puede ejercer dominio si usted no es el padre de una familia, si usted no es el dueño de una empresa, si usted no es el jefe de una oficina. Tiene que haber recibido de alguien la autoridad. Y Dios, en ese tiempo, en Génesis, nos dio la autoridad. Acá también vemos en Génesis, es un tema que viene desde Génesis 17:6. Génesis 17:6 nos dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Esto es importante entenderlo porque Dios siempre está interesado en establecer gobierno. Siempre Él está deseado establecer gobierno. Él siempre ha tenido en la mente y en su voluntad delegar autoridad al hombre. Dios tiene en su mente, ha tenido en su mente y en su voluntad delegar su autoridad ¿a quiénes? A nosotros. Hombre, ser humano. A nosotros. Ahora, conviene preguntarnos cómo nosotros ejercemos esa autoridad. Tenemos una autoridad en nuestra casa, en donde trabajamos, etcétera, etcétera, pero también hay una autoridad espiritual que también está supeditada a la autoridad en cierta manera de la parte natural. Porque una persona que no se sujeta a las cosas que vemos, no se sujeta a las cosas que no ve. Si usted no se sujeta a su papá, si usted no se sujeta a su jefe, ¿cómo se va a sujetar a alguien que no ve? Esto lo natural es lo que nos lleva a lo espiritual. Es como la nodriza. Si yo sé aplicar los principios en lo básico, en lo que es tangible, Dios me da la autoridad en lo espiritual. Acuérdese que Jesús aprendió la obediencia como hombre. Dice que estuvo sujeto, ¿busque ese versículo, amor? Estuvo sujeto a sus padres. ¿Dónde Jesús aprendió la obediencia? En un hogar bien constituido, donde realmente el papá era la cabeza, su mujer se sometía, él aprendió. Entonces, lo natural es el anticipo del espiritual. En Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él mismo, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el primogénito de todas las cosas, el Hijo de Dios viviente, Él se anonadó por amor a nosotros. Y Él nos quiso dar ejemplo de obediencia en todos los aspectos. Entonces nosotros, para poder nosotros entender el concepto de rey, tenemos que entender que Jesús empezó de a poco. A poco su obediencia fue siendo perfeccionada. Nosotros estamos igual. Nosotros, a medida que caminamos, nuestra obediencia va siendo perfeccionada. Y no se extrañe de repente que usted no sienta ningún deseo emocional de obedecer a Dios. ¿Me entiende? Porque a medida que usted va creciendo, usted simplemente hace caso a lo que Dios le dice. Ya no espera sentir. Obviamente que si se acopla la emoción, sería gratificante. Pero hay muchas veces que Dios te va a demandar cosas que tus emociones te dicen no. ¿Por qué? Porque Dios nos está perfeccionando en la obediencia. Y yo quería leer el versículo de Lucas capítulo 2, verso 51, donde dice: y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Acuérdate que Jesús tuvo un momento donde Él estuvo en el templo y compartiendo. Y después Él se sujetó. En el verso 48 dice: y al verlo se sorprendieron, y su madre le dijo: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos pusiste tanto miedo? Dice: he aquí tu padre y yo hemos buscado angustiados. O sea, ¿qué es lo que había provocado la actitud de Jesús en sus papás terrenales? Una angustia, porque ellos sabían quién era, no querían perderlo. Dice, y les dijo: ¿por qué me has buscado? ¿No sabéis que es necesario que esté en la casa de mi padre? Ella entendía entendimiento. Ya sabía quién era a los 12 años. A los 12 años sabía realmente a qué Dios lo había enviado. Y dice, pero ellos no entendieron la palabra que les habló. ¿Por qué? Porque le habló de una manera del espíritu, le habló de una revelación, le habló de una posición espiritual. Y muchas veces cuando hay hermanos que te hablan de una posición espiritual, eso no entiende. ¿Por qué? Porque no está, el desarrollo o el discernimiento para entender. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando hablamos ciertas cosas y los hermanos cuesta asimilarlo. Porque su estatura espiritual todavía no ha crecido. Por eso que Pablo, cuando fue a Corinto, dice: os he hablado como a niños en Cristo, como a recién convertidos, porque no soy capaz de soportar la palabra o retenerla, porque muchas veces nosotros, los que enseñamos la Biblia, debemos preguntarle a Dios y debemos decirle: Señor, dime la palabra que tengo que dar a la iglesia, a los hermanos, porque a veces la gente no está preparada, los hermanos no están preparados para asimilar las cosas. Yo en algunas ocasiones hablo la palabra y yo me doy cuenta cuando el hermano no entiende lo que le digo, aunque son cosas claras, pero el hermano no está entendiendo, no está asimilando lo que se recibe, lo que viene de parte de Dios, porque al margen de cómo seamos nosotros, Dios usa nuestra humanidad. Entonces, ¿qué le pasó a los padres de Jesús? También lo mismo, no entendieron la palabra, no entendían lo que Jesús le hablaba en otro idioma. Entonces, pero dice, y descendió con ellos y fue a Nazaret estando sujeto a ellos. A pesar que Cristo sabía quizás muchas cosas que ellos no sabían, Él se sujetó a los padres. Entonces Dios siempre busca un gobierno. Y siempre cuando vemos la palabra, a Dios siempre se muestra sentado. Y no habla de gobierno, no habla de trono. Dice el lugar de máxima autoridad es el trono de Dios. Ahí aparece en el Salmo 11:4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está en el trono, amado. Jesucristo, el Padre de las luces, gobierna, está en el trono y Él está mirando y examinándonos a cada uno de nosotros. Él, aquí en esta tierra, en este mundo terrenal que usted ve, estamos siendo probados, porque Dios nos está llamando a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y Dios acá nos está observando. Entonces vemos que Dios es un Dios de autoridad, Dios está interesado
en que las personas reciban la autoridad. Dios le habló a Abraham de que iban a salir reyes, también se lo habló a Jacob. En Génesis 35:11 también dice que de ti saldrán reyes. O sea, esto es algo importante entender, lo que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de realeza, de reyes. Pero no ese concepto que nosotros entendemos como hemos visto y observado y leído por la historia. Es totalmente diferente. El rey está dispuesto al sacrificio, el rey está dispuesto a la guerra, el rey está dispuesto a guardar. Acuérdese que un rey tiene un territorio y lo defiende. Por eso que a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, porque los leones son territoriales. Ellos marcan el territorio, vigilan el territorio y no permiten que entren otros leones o otros animales que puedan perturbar su territorio. Entonces, y lo podemos llevar al plano natural. Un padre o un pastor es un pequeño rey, pero no con ese concepto que usted vemos en la tele, sino un concepto de defensa. Porque una de las características de un rey es que va a la guerra. O sea, acá vemos en Samuel, parece que es segunda Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Y ahora cuando hablamos de guerra no estamos hablando de guerra física, estamos hablando de guerra espiritual. Por lo tanto, si usted y yo estamos a ser llamados reyes y sacerdotes, debemos usar las armas. En segunda de Samuel 11:1 dice: aconteció en la primavera del año, el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra o a la campaña. Un guerrero, un rey, es una persona que va a la lucha, que batalla por su familia, que no se deja vencer. Es una persona que está dispuesta al sacrificio. Entonces, de a poquito no puede ir cambiando ese concepto que tiene de rey. Usted está llamado a ser rey y sacerdote según el texto que había impuesto mi esposa, que está en Apocalipsis 5:10. Dios nos escogió. Dios siempre tiene ese pensamiento, hermano. No es algo, búsquelo, amorcito. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, lo que vemos hoy en día, lo que estás pasando, las pruebas y las tribulaciones que tú estás pasando en este momento, y las tentaciones, porque también acá tenemos que ver que muchos vamos a pasar tentaciones y pruebas, pero aquí se van a ver los valientes. Aquí se van a ver los verdaderos el verdadero estirpe de la realeza, porque de los lomos de Abraham van a salir reyes, y de los lomos de Abraham son los hijos de la fe. Son aquellos que le creen a Dios, son aquellos que guardan el pacto con sacrificio en la sangre del Cordero, aquellos que deciden negar su carne, aquellos que deciden vivir para Cristo. Así como vivimos en Cristo, morimos por Cristo, así también vamos a reinar con Él, dice la Escritura. Porque de esto es un tiempo de prueba, amada iglesia, esto es un tiempo de prueba en la que tú y yo estamos siendo probados como el oro en el crisol. Y de los lomos de Abraham salen reyes. Y esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura, como lo decíamos anteriormente, que somos piedras vivas de su templo, somos su especial tesoro, somos un linaje de realeza, del cielo, una genética del cielo, porque Dios mismo cuando creó al hombre sopló el aliento de la vida. Y él, igual la orden cuál fue, señorease sobre los peces del mar, sobre la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando el diluvio, y ya no salía esa palabra señorear, salía otra palabra? ¿Por qué? Porque el hombre a través del pecado pierde la influencia del reinado. El pecado nos baja de condición, el pecado te lleva a la esclavitud, el pecado te lleva a la derrota. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, vivimos en un ambiente de realeza. ¿Recuerdan lo que dijo el Padre a su Hijo Jesucristo? Este es mi Hijo amado en el cual está toda mi complacencia. ¿Tú quieres agradar a Dios en todas las cosas? Bueno, imita a su Hijo, imita a Cristo. Él ya nos dejó las pisadas. Comienza a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comienza a leer la Biblia, escudriña las Escrituras y ve a Jesucristo en las Escrituras, en la que vas a darte cuenta su forma de actuar, su forma de pensar. Es un Dios compasivo. Dice que veía a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y él iba y las sanaba, las liberaba. Le debería dar un evangelio de buenas nuevas, no de malas noticias, de buenas nuevas, a decirle que eran rotas sus cadenas.
Recuerdan ustedes que Jesucristo nos dejó ejemplo. Él primero vino como un siervo sufriente. Él se manifestó, dice que Él dejó su realeza, su condición de Dios, su condición de ser rey en los cielos, y tomó una forma humana, se hizo carne. Él bajó a esta tierra para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados, para llevarnos a la condición de realeza, porque el ser humano por el pecado perdió esa condición de gobernar y de señorear. Pero a través de Cristo la obtenemos, si permanecemos en Cristo, si perseveramos en Cristo. Recuerden la historia de José, que yo tantas veces quizás se la he hablado. José fue vendido por sus hermanos. Y hoy en día vemos que Jesucristo fue entregado por su propio pueblo, como dice en Juan 1:12, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino a salvar a su pueblo Israel, pero su pueblo le dio vuelta a la espalda y lo crucificó. Y lo trató como un blasfemo, por decir que era el Hijo de Dios cuando realmente Él era el Hijo de Dios. Porque hasta el mismo centurión en esa cruz le dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque en el momento en que Él murió en aquella cruz, dice que tinieblas hubieron en la tierra y hubo un gran terremoto. Y dice que el velo del templo se rajó en dos, y se rajó desde arriba hacia abajo, en el lugar santísimo. Y ahí podemos ver que ya Dios no quiere hacer separación. Él vino a dar la vida. Jesucristo vino a dar la vida para que tú y yo podamos tener comunión con el Padre. Esa comunión perfecta. Por eso que estamos en un tiempo de prueba. Tú y yo estamos siendo probados a través de en diferentes áreas emocionales, económicas, en áreas de tentaciones. Por eso que es tan importante, amados y amadas santas del Señor, permanecer fieles. El que si tú eres fiel en lo poquito, en lo mucho te pondré, te dice el Señor. Tú no puedes cosechar donde no siembras. No podemos cosechar uvas si no sembramos uvas, ¿no es verdad? No podemos cosechar el amor ni la misericordia si no sembramos el amor y la misericordia. Y quiero referirme al caso de José. José, cuando estuvo vendido por sus hermanos, él dice que estuvo en la cárcel y él fue fiel en lo poquito hasta que Dios lo liberó. Hay algo que quiero yo destacar de la realeza. Un rey, una de las características más resaltantes, quizá para mí la más importante, es que hace justicia. Jesús viene a hacer justicia, a cumplir la justicia de Dios. Y en Proverbios capítulo 29 dice 14, el rey que juzga lealmente a los desvalidos afianza su trono para siempre. ¿Por qué Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque Él vino a, como dice acá, a juzgar lealmente a los desvalidos, a afianzar su... O sea, Él vino por lo débil, por lo vil, por lo menospreciado. Amorcito, ¿puede leer ese versículo en otra versión? Proverbios 29, 14. Proverbios 29, 14, en la PDT dice, si un rey es justo con los pobres, gobernará por mucho tiempo. Acá en esta versión dice, el rey que juzga lealmente a los desvalidos, que somos nosotros, afianza su trono para siempre. Que vino Jesús a morir por los débiles, por los menospreciados, por lo que no es. O sea, esto habla de que su trono estableció justicia, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué Dios fue exaltado? Porque Él vino por los desvalidos. Porque dice afianza. ¿Qué es afianzar? Es afirmar su trono para siempre. Porque Él, como Rey soberano, acuérdense que Dios generalmente en el Antiguo Testamento se ve bastante esta frase, dice el Dios de huérfanos y de viudas. Él no dice el Dios de los rectos, el Dios de los que lo adoran, el Dios que cantan lindo. No, siempre Él se caracterizó o se hizo parte del dolor ajeno. Dios de huérfanos y de viudas. Ese es el Dios verdadero. Dios de huérfanos y viudas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hacer justicia al desvalido. A veces tenemos la oportunidad de bendecir a alguien que no tiene la parte quizá material, pero también podemos bendecir en la parte espiritual, porque obviamente cuando una persona
empieza a conocer al Señor, empieza a ordenar su vida, Dios empieza también a bendecir todo su entorno, toda su vida. Cuando yo empiezo a ordenar mi vida delante de Dios y hago lo recto delante de Dios, como el Rey soberano, como Jesucristo lo hizo acá en la tierra, todo lo demás empieza a ordenarse y Dios empieza a bendecir mi casa, mi trabajo, lo que yo emprendo. El deseo de Dios es que nos vaya bien. Obviamente que en ese que nos vaya bien no quiere decir que no haya problemas, porque también nosotros tenemos ese concepto que cuando yo me convierto al Señor no voy a pasar ningún problema, todo va a ser color rosa. No dice eso. Dice que en el momento que venga el problema, como tú estás unido al Señor, Dios te va a dar la capacidad de enfrentar el problema y salir del problema. ¿Me entiendes? No es que cuando nos convertimos todo va a ir bien, no. Pero vamos de a poco construyendo, de a poco vamos construyendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Es un trabajo. Entonces, en el pueblo de Israel, uno de los pecados más graves que hacía es que ellos no practicaban la justicia. No hacían lo que tenían, no defendían al desvalido, eran corruptos, totalmente corruptos, tanto el sacerdote como el profeta, como los reyes, y eso a Dios le desagradaba. Entonces, una de las cosas que tenemos que desarrollar como si somos llamados rey y sacerdote es buscar a gente necesitada, especialmente espiritual. Voy a leer un versículo que está acá en Jeremías capítulo 22. Voy a leer el 21. Jeremías 21, 12 dice: Oh casa de David, así dice Jehová, id presto a administrar justicia, librad al despojado de la mano del opresor. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy día? Nos está hablando de algo social, aunque sí obviamente hay cosas sociales, ¿me entiendes? Porque donde hay opresiones, donde hay un gobierno que destruye todo, es una opresión. Pero aquí vamos a hablar de la parte espiritual. ¿Quién es el opresor hoy día? Satanás. El Satanás. Ese es el opresor. Si tú no puedes dormir, si tú tienes pesadillas, si tú tienes crisis de pánico, si tú tienes algún problema mental, si te sientes ahogado, si te sientes que a lo mejor algo va a pasar, ese es el opresor. Ese es el opresor que está actuando, que está oprimiendo tu vida. Entonces dice: Oh casa de Israel, así dice Jehová, id presto a administrar justicia y librad al despojado de la mano, o librad. Habla de libertad. Y uno de los mensajes más potentes que tuvo Jesús en su tierra fue ir, dejar libres a los oprimidos, proclamar libertad y dejar libres a los oprimidos, porque el que oprime, según Hechos 10:38, es Satanás. Él dice, y los que habían sido oprimidos por el diablo. Entonces, una característica del rey es que trae libertad a los oprimidos, a los que están bajo un yugo de esclavitud, a las personas que no saben cómo reaccionar, a los que tienen problemas mentales. Entonces, ahí nosotros actuamos como un rey justo porque hablamos de la justicia. Porque ya, hermanos, nosotros podemos deshacer toda obra del diablo bajo la guianza del Espíritu, no por un capricho humano. Si Dios me da la autoridad, Dios nos ha delegado su autoridad y Dios nos dirige a administrar justicia. Lo voy a poner un caso, yo lo he repetido muchas veces, pero no está de más repetirlo. Cuando nosotros fuimos a un campamento y vimos una niña que se la habían sacado que se estaba ahorcando y tenía la marca de acá, de la soga, una niña de 11 años, la habían sacado ya colgada. Ella era una víctima del opresor, que era el diablo. Y yo no podía quedarme callado y decir, vamos a orar, no, Señor, te ayudamos, no. Inmediatamente me confronté a ese espíritu que estaba atacando a esta niña. Eso se llama justicia, dar libertad al oprimido. Y en el nombre de Jesús reprendimos espíritu demoníaco de esa niña y que fue presa de un hechizo y de un vecino. Esa niña fue liberada. Y eso es actuar con justicia, lo que dice acá en Jeremías 21:12. Libertad, dar libertad al despojado de la mano del opresor. Y en Jeremías 22:3, así dice Jehová: hacer lo recto y lo justo, y librar al despojado de la mano del opresor.
¿Qué es lo que hace un rey? Va en rescate del desvalido, como recién lo habíamos leído en Proverbios 29:14. Va y confronta ese espíritu y liberta esa alma. Ese es el ministerio que hizo Jesús en la tierra, según Lucas 4:18. Trae libertad. Y hoy día, hermanos, hay mucha gente oprimida dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabe luchar, no se le ha enseñado. Y tenemos que ya formar guerreros. Tenemos que formar reyes que peleen la buena batalla de la fe. Entonces, esto es importante entenderlo, porque en el verso 4 de Jeremías 22 dice, porque, bueno, voy a seguir leyendo. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano ni a la viuda. ¿Ves? Él siempre hablaba, huérfano, extranjero y viuda. Ni derraméis sangre inocente en este lugar, dice. Porque si de verdad obedecéis esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esta casa reyes que se sienten sobre el trono de David. ¿Quiénes van a entrar? Los reyes de la casa. ¿De qué casa está hablando? De la iglesia. Entrarán los reyes y dice, y se sentarán sobre el trono de David, que monté en carros y caballos, y ellos sus siervos y su pueblo. O sea, vendrán realmente la autoridad, porque hay algo que debemos entender, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo donde hay opresiones constantemente. Hace meses atrás, yo no sé si fue visión, no sé, fue algo, pero fue algo muy claro que Dios me decía. Va a venir un ataque sobre la iglesia, va a venir opresión. Y desde esa fecha hasta ahora hemos sentido eso. Opresión. No sé quién no se ha sentido oprimido. Entonces Dios nos está advirtiendo, nos está preparando, ¿me entiendes? Para apercibirnos. Mire, Dios no hace nada sin advertir cosas. ¿Por qué? Porque en Juan lo dice. El Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Me entiendes? La lucha se está intensificando. Recuerden Mateo 24, las señales del fin. Dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación. Vemos la lucha que se están formando a nivel natural, de cómo vemos pandillas, cómo pelean contra la PDI, pelean contra carabineros, vemos grupos armados, de diferentes grupos políticos. O sea, vemos cómo hoy en día se está manifestando el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. O sea, hay opresiones sobre la iglesia. Y tú y yo tenemos que ser guerreros, de esos fuertes, valientes. Dice, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el brazo de Jehová. Por eso que iglesia de Dios, preparémonos, porque dice la Escritura en Efesios 6, revestió de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, hay una lucha, se está intensificando. Mientras más se acerca la venida de Cristo, esta lucha se va a intensificar. Por eso que dice la Escritura, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Es importante, iglesia, que aprendamos a guerrear. Ellos le han vencido, dice la Escritura en Apocalipsis. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la palabra del testimonio de ellos. Por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados, son 3 armas que tenemos que usar en estos tiempos. La sangre del Cordero. ¿Tú le has pedido perdón a Dios por pecados en tu vida? Nos hemos acercado al trono de gracia a pedirle, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos, limpia nuestra conciencia de obras muertas. La sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, empezar a declarar lo que está escrito en la Escritura, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que Dios nos puso por cabeza y no por cola, que Dios nos llamó a ser su especial tesoro, que la Escritura dice que aquellos que le hemos creído, Dios nos ha revestido del el yelmo de la salvación. ¿Sabe que lo que el enemigo está atacando mucho es en enfermedades mentales? Mucha gente con crisis de pánico, mucha gente con problemas de depresión, con intentos de suicidio, aunque usted no lo crea. Hemos estado viendo muchos casos de personas que quieren autoeliminarse y son opresiones pero terribles, y en personas cristianas maduras, personas que llevan tiempo en el Evangelio. Hemos visto casos de pastores que ya se han suicidado en los Estados Unidos, amada iglesia. Entonces, no podemos quedarnos pasivos, tenemos que levantarnos y empezar a revestirnos de las armas de luz que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mire, para poder enfrentar a los Goliat tenemos que aprender a pelear también
contra el león y el oso. Acuérdense que David, él defendió su territorio, lo que el padre le había delegado, asignado, que eran esas ovejitas, y él las defendió. Y él fue fiel en lo poquito y pudo irse en contra de ese león y en contra de ese oso. Por medio del poder del Espíritu Santo tú vas a vencer. Comienza a defender tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, para que Dios te pueda poner y ya establecer para poder vencer los Goliat. Tenemos que también aprender a vencer esas pequeñas batallas y luchas que tenemos mentales. La pelea, la buena batalla de la fe, el llamado de la vida eterna, iglesia del Señor. No podemos quedarnos pasivos. Tenemos que levantarnos en victoria. ¿Y cómo lo hacemos? Declarando su palabra, buscando al Señor, doblando rodillas. Si te ha costado, ayune, aunque sea un día, ayune, porque el ayuno dice que hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. ¿Sabe por qué con oración y ayuno? Porque tú estás más sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque a veces los afanes y la glotonería nos descalifican para poder gobernar y ser vencedores. Por eso, amada iglesia, levantemos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya la victoria está ganada. Tú y yo estamos en el bando de los vencedores. Pero tú tienes que apropiarte la palabra y establecerte en los términos del reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario arrepentirse, como dice la Escritura. Y también para entrar en el reino de los cielos dice que el que quiere reinar y gobernar tiene que aprender a servir. Aprende a ser fiel y a servir en lo poquito que Dios te colocó. Si estás a cargo de la intercesión, bueno, practique la intercesión y sea fiel, aunque sean 2 o 3. Si estás a cargo de escuela dominical, bueno, sea fiel con 2 o 3. Si estás a cargo de un discipulado, bueno, ¿qué estás haciendo con tu discipulado? Si estás a cargo de la alabanza, bueno, ¿estás adorando? ¿Estás sirviendo en tu casa? Comencemos lo poco, amada iglesia, en nuestra casa, comencemos en nuestro hogar, comencemos orando por nuestros hijos, comencemos orando por el cónyuge. Si tu cónyuge no es cristiano, bueno, comienza a orar por él, porque hay promesa de parte del cielo, serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se fiel en lo poquito. ¿Y en qué cosa? En orar por tu cónyuge y dar testimonio, no con palabras, sino con acciones y actitudes. El mejor servicio, la mejor entrega, las mejores palabras de amabilidad para esa persona. Por eso, amada iglesia, la iglesia tiene que volver a los principios bíblicos de la Escritura. Para poder gobernar es necesario aprender a servir. Uno de los requisitos que Dios demandaba a su pueblo para los reyes, que se da acá en Deuteronomio 17, era que él tenía que leer todos los días. Mire, Deuteronomio 17, verso 18, y dice: y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de la ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Por qué en la presencia del sacerdote? ¿Por qué no puede escribirlo así? No, porque los sacerdotes eran los encargados de revisar lo que él escribía. O sea, tenía que tener gente que le enseñara a escribir bien. Entonces, sabes que en el Antiguo Testamento habían cantidad de letras que tenían que contar, no tenía que usted pasarse en nada, tenía que estar exactamente como estaba. Y dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué tenía que hacer un rey? ¿O qué tenemos que hacer nosotros si somos llamados? No que ya seamos, sino que estamos siendo llamados, estamos siendo probados. Quizás tiene usted el llamado. Es como cuando usted ve una persona que tiene los dones naturales para jugar bien a la pelota, pero esa persona nunca se preparó, nunca fue disciplinada, no va a llegar a ningún lado. A lo mejor podría haber sido un Maradona, un Pelé. Yo voy a esos tiempos que no conozco mucho lo que es fútbol, pero hay un referente de que gente con habilidad pudo surgir porque se empeñó, o Cristiano Ronaldo, porque él es un hombre disciplinado, pero llegó, ¿por qué? Porque tenía el llamado, pero a la vez tuvo que hacer un esfuerzo, tuvo que acostarse temprano, tuvo que tener privaciones, tuvo que ir a los ensayos, tuvo que hacer un montón de cosas para que se cumpliera. Nosotros también estamos llamados a muchas cosas, a un reino, a la comunión con su Hijo, pero ¿cuánto de eso estamos alcanzando en este tiempo? ¿Cuánto de eso yo estoy viviendo esas cosas? Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es que estar experimentando eso. Y lo que Dios desea en nuestra vida es que experimentemos las cosas que Él nos entregó en Cristo Jesús. Que experimentemos, que ya no sea algo teórico. Mire,
En la iglesia cristiana, lamentablemente, no en todas, en algunas, hay mucha teoría y poca práctica. Y Dios no quiere que seamos gente con conocimiento, sino con evidencias, como dice, como cartas escritas, leídas por todos. O sea, para que usted pueda ser leído, tiene que haber escrito algo Dios en su vida. En su corazón. En su corazón, algo que usted esté hablando. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que el mundo quiere ver. No solamente palabras, palabras. Y algo que en la iglesia carece es de poder. Tenemos conocimiento, pero nos falta poder. Pero yo creo que Dios lo va a hacer. Porque esto también es plan de Dios, no es un plan humano, no es que nosotros con nuestra fuerza, no, es un plan humano, no es un plan divino. Dios es el que inicia todas las cosas y Dios es el que la termina. Y en ese lapso de entre inicio y término estamos nosotros involucrados y Dios lo va a hacer si nos disponemos. Vasos de barro en sus manos, iglesia, aprendamos a hacer vaso de barro en sus manos, Señor, como tú quieres, como tú digas, a tu manera, Señor, no a mi forma, sino a tu manera, Dios. Acá dice, y después en el verso 19 dice, y lo tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlo. Un verdadero rey, un llamado a ser rey, tiene que leer la Biblia, entenderla, citarla, vivirla, porque esa es la característica de un rey. Otra característica de un rey es que él escudriña. Búsqueme, amor, Proverbios 22, 25, 2. Escudriña la palabra. Escudriña para saber. Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey el de tratar de entenderlas. Proverbios 25, 2. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Escudriñar la palabra. Usted es rey y sacerdote, escudriña la escritura. Usted tiene que darse un tiempo de escudriñar. Y escudriñar requiere tiempo. Requiere apartar un tiempo. Requiere mejor comprarte una concordancia Strong. Comprarte ciertos libros que te den un campo visual más extenso de lo que nosotros a veces vemos. Mire, a medida que usted va leyendo la palabra, a medida que usted va viviendo a Cristo, su campo, su visión se va expandiendo y usted va viendo mucho más de lo que antes veía. No hablo de algo físico, sino algo espiritual. Entonces, cuando las personas tienen esa percepción espiritual de ver las cosas antes que suceda, es porque ellos han crecido en eso. Ya perciben ciertas cosas y se pueden preparar. Por eso yo le quería leer el texto que sale en Juan, dice, y él os anunciará las cosas que habrán de venir. Dios no nos ha dejado huérfanos. En este tiempo que estamos viviendo como humanidad y como iglesia, debemos estar nosotros atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo, a mi vida, a tu vida, y debemos entender que Dios está preparándonos, nos está afinando, nos está sacando cosas que a lo mejor ni pensábamos que teníamos. ¿Por qué nos está afinando? Porque obviamente Dios quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Así que tenemos que nosotros prepararnos. También el rey es una persona que está abierta al consejo. Eclesiastés 4:13, amada mía. Eclesiastés 4:13 nos dice, es preferible ser joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, porque este último ya no oye consejos. Mire, la vejez yo la veo en dos cosas. Una la edad cronológica, que todos vamos para allá, y la otra una edad de manera de ver las cosas. Usted puede ser un joven, puede ser un viejo porque no admite consejo. ¿Me entiende? Usted puede ser un viejo pero joven en el espíritu porque admite consejo. ¿Me entiende? El rey dice que admite consejo, tiene que escuchar el consejo. Un verdadero rey es aquel que escucha el consejo. ¿De quién? O primero que la palabra. Lo primero nuestro consejero es la palabra. El primer recurso que Dios tiene y el más importante es la palabra. Segundo son nuestras autoridades, segundo son nuestros padres, segundo son nuestros hermanos, segundo son los pastores, segundo son los líderes. Pero primero la palabra. La palabra tiene el poder de aconsejarnos diariamente. Pero hay veces que Dios usa a personas para darnos dirección. Dios usa a personas para decirnos que si te vas por allá, te puede pasar esto. ¿Me entienden? Y eso
significa que yo soy un rey humilde, que admite el consejo. Y debemos entender, hermanos, que no sabemos todo. Necesitamos aprender siempre de los demás. De hecho, nadie aprende de sí mismo. Siempre recibimos de alguien más. Siempre yo tomo parte o tomo algo de alguien más. Siempre estamos siendo enseñados. Es una característica de un rey ser un corazón enseñable, moldeable. Lo que Dios busca es que usted y yo podamos ser corregidos, formados. Estamos en formación. No estamos ya llegando a lo máximo. Nos falta demasiado. Dios acelera sus tiempos. Por eso que estas situaciones que estamos viviendo es para probarnos, afinarnos. Sé que nos cuesta entender, sé que nos cuesta a veces caminar, pero ahí tenemos que nosotros humillarnos y esperar que Dios nos dé las indicaciones de cómo vivir esta pandemia, de cómo vivir las cosas. Y nosotros hemos estado orando por esto. Yo estoy orando bastante por la iglesia del Señor, para que Dios nos siga guiando, qué tenemos que hacer en este tiempo. Pero lo único que yo he recibido y lo que confirmé a través de otros siervos es que tenemos que profundizar más en la palabra. Buscar comunión con el Señor. Profundizar más en la palabra. O sea, lo que pienso en este tiempo no es solamente para ver tele, una película, no sé, pasear. No, Dios llamó a su iglesia a recluirse con el Señor, a profundizar la enseñanza, a analizar mi percepción, lo que yo estoy recibiendo. Porque lo que yo pienso es que Dios nos tiene preparado algo a la iglesia, y si la iglesia no se prepara, Dios no nos va a dar esas cosas. La iglesia tiene que madurar, tenemos que madurar, me incluyo, para que Dios nos pueda dar realmente lo que Él quiere darnos en este tiempo, que puede ser una mayor manifestación de su reino, una mayor manifestación de poder, porque hay gente que a lo mejor ha recibido dones, llamados, pero en vez de eso provocarle un deseo de servir, se han enaltecido. O sea, el don que a lo mejor Dios le dio a ese hermano o a esa persona, en vez de provocar el deseo de servir, de entregarlo a los demás, se ha servido del don y se ha levantado y se ha enorgullecido de su llamado, su don. Entonces, Dios dice, ¿para qué le voy a dar esto a mi hijo si esto lo va a provocar que sea más peche paloma? Voy a esperar que sea más humilde para darle algo mayor. Que antes de ser enaltecidos, primero tenemos que ser humillados. Recuerden en la Escritura. Entonces yo pienso que en este tiempo nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, según lo que dice Apocalipsis 5:10, y reinaremos en la tierra. Entonces yo me enfoco hacia el futuro. O sea, Dios está preparándonos para reinar, para tener gobierno, para saber percibir los tiempos que estamos viviendo, escudriñar la palabra, vivir en justicia, liberar al oprimido, tener una actitud de siervo constantemente, porque una cosa es servir y una cosa es tener una actitud de siervo. Le pongo el caso, hay personas que a lo mejor pueden servir en un momento, en una congregación, pero se termina el tiempo de servir y a lo mejor llegan a su casa y no son capaces de lavar un plato de comida, ni servir a su esposa, a sus hijos, y a ella servía. Entonces eso yo no lo considero que tiene espíritu. Él solamente va a hacer un servicio, pero no tiene un espíritu de servicio que es necesario. Estar dispuesto a lo mejor que a lo mejor te llamen de noche o tu vecino, no sé. Tener ese espíritu de servicio constantemente. Hay tantas cosas que podemos hacer y a veces nos centramos que solamente en el local hacemos servicio, no constantemente. A nuestros vecinos, a nuestro hermano, o a tu padre, o a tu hermano, no sé, llevarle una canasta de alimentos, son cosas que... Honrar a papá y mamá. Honrar a papá y mamá. Veces usted dice a los huérfanos y a las viudas, si usted tiene parientes que a lo mejor tienen necesidad económica, bueno, vaya y ofrenda a esas personas que tienen necesidad. Y Dios te va a retribuir. Entonces, un rey es una persona que sirve constantemente, que ve la necesidad, pero mayormente la necesidad espiritual. Liberar al oprimido. Sí, porque libera al oprimido. Ore por aquellos. Porque en realidad nosotros hemos visto personas, hermanos, que están bajo presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ministrar liberación, pero también enseñarles que ellos también pueden. Porque nosotros no queremos crear una dependencia que no es sana en el tiempo. Obviamente que nosotros vamos a orar por ese hermano, le vamos a ministrar en el nombre del Señor, Dios va a hacer su obra,
Pero en el tiempo ese hermano tiene que desarrollar su fe, tiene que desarrollar músculos espirituales. tiene que tener ese carácter Sí. para soportar la lucha, porque nosotros no podemos depender de un hombre. No podemos depender de un hombre. Obviamente que sí tenemos el apoyo de pastor, hermano, como un cuerpo, amén. Pero yo no puedo estar dependiendo por situaciones si todavía llevo 10 años o 15 años en el Evangelio. Yo ya debería saber luchar mis batallas. Yo ya debería saber cuáles son mis enemigos y cómo vencerlos, cómo guardar a mi familia, por dónde el enemigo está entrando, por dónde quiere entrar, ¿me entiendes? Entonces debemos desear que todos maduremos, porque ese es el propósito de Dios. Dios no quiere una iglesia de niños que solo piensen en que sean satisfacidos sus deseos y solamente se quejen de todo. Así que estamos llamados a reinar. Dios dijo que vamos a reinar esta tierra, pero tenemos que tener ciertas cualidades: vivir en justicia, escudriñar la palabra, admitir consejo. Y otras de las cosas, también debemos ser liberados para poder reinar. En Eclesiastés 4:13, amor, para poder terminar ya. Eclesiastés 4:13. Nos dice la escritura, es preferible, ¿el mismo que leí? Sí, pero hermano. Quizás ese joven haya nacido pobre en ese reino o haya salido de la cárcel para tomar el placer, para tomar el poder. Salido de la cárcel. La cárcel está hablando no la parte física, también la parte espiritual. Acuérdate que Jesús dijo dar libertad a los cautivos. Y quizá el hermano tiene un potencial tremendo, la hermana, pero hay opresiones que tienen que irse de su vida para que ella pueda reinar y tomar el dominio, el gobierno. Y el primer gobierno que debemos tener somos nosotros. Es nuestra persona, porque dice, mejor es el que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad. El primer gobierno es tomar dominio de nuestra vida. El carácter. El carácter es esa parte tan conflictiva que nosotros tenemos que negar el enojo, el odio, la rencilla, el mal genio. Bueno, mis amados, acá dice la escritura en Eclesiastés 4:13, porque de la cárcel salió para reinar, así como a José. José lo sacaron de la cárcel para reinar porque ya había completado su adiestramiento. O sea, Dios lo pasó por ese horno de fuego, pero fue para reinar. Y él se mantuvo fiel en todas circunstancias adversas de su vida, cuando fue acusado injustamente, vendido por sus hermanos, cuando estaba a cargo de la casa de Potifar, a cargo del lugar de la cárcel. Luego salió para reinar. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en nuestras batallas y en las pruebas que vivimos y pasamos. Para reinar, para gobernar. Es tan importante, amada iglesia, que nos entrenemos en la lucha espiritual. Tengamos una actitud siempre de humildad. Siempre de humildad. Siempre saber que no sabemos todo. Tengamos una actitud que podamos ser enseñados. Tengamos una actitud también de amar, de servir constantemente. Eso, hermano, habla bien de ti, habla bien de que tú conoces al Señor. No nos dejemos vencer por todo lo que está viniendo y por lo que va a venir. Todavía nosotros no sabemos qué puede venir, pero sabemos que por la palabra que el tiempo no va a ser fácil. Sabemos por la escritura que la cosa no va a ser fácil para la iglesia, porque obviamente la iglesia va a ser oprimida, va a ser perseguida, y es tiempo que se cumpla la palabra también. Nosotros no podemos pensar que todo va a ser normal. Tenemos que pasar esas tribulaciones. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No tengamos temor a la tribulación, al contrario, sepamos que detrás de toda tribulación hay un plan y propósito de fortalecer nuestra fe, porque un día, hermanos, vamos a reinar en esta tierra en el reino milenial de Cristo, los que vencieren. Y nosotros estamos llamados para vencer, porque Cristo ya nos dio, Dios ya hizo todo en la cruz. Tenemos que ahora vivir en fe, sabiendo que Él ha pagado y ha consumado mi salvación total y absoluta en todas las áreas y en todos los momentos. Él me redimió, me compró y le pertenezco. No por mérito de nosotros, no porque seamos mejores que los demás, incluso podemos que seamos peores, porque Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Así que no se jacte si usted Dios lo usa en palabra, en profecía. No se jacte. Dígale, Señor, siervo inútil soy.
Somos, por gracia estamos, hermano. Por gracia estamos. Yo doy gracias al Señor porque sé que yo no tengo algo bueno que darle. No tengo nada bueno. Y es lo que yo recibo, lo que a mí me sacia y me satisface y me da un sentido de vida real y verdadero. Así que, hermano, espero que haya sido de bendición esta reflexión, esta palabra, como usted la quiera ver. Lo importante, hermano, que usted siga avanzando, que siga creciendo, que siga madurando, que no se deje vencer por el pecado, que no se deje vencer por su fracaso, que no se sienta solo. Y algo que yo he visto bastante, no vivamos al nivel de la emoción, hermano. Las emociones no nos dicen la verdad, nos dicen lo que nosotros sentimos. Evite emociones negativas, evite sentarse demasiado en sí mismo, en sus emociones, y viva por convicciones, que esas son las verdaderas. Esas nos dan una garantía y nos dan firmeza en nuestra vida diaria. Así que, hermanos, les bendecimos grandemente. Mi esposa mandar saludos. Que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están viendo en esta hora, y queremos terminar con este versículo bíblico. En 1 de Pedro 2, 9, 10, más vosotros, más ustedes, tú Luisita, tú Fredita, tú Marcela, todos ustedes mis amados, dice, eres real sacerdocio, linaje escogido, para ti Glorita, para ti Gladys, para ti Raúl. ¿Qué dice la escritura? Que eres linaje escogido. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te preparó, y Dios está formando tu carácter a través de todas estas situaciones que estamos viviendo. Así que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios dice que Él nos va a fortalecer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Estará contigo en donde quiera que tú vayas. Así que eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Y yo quiero animarte a que tú en esta semana comiences a anunciar las virtudes. ¿De quién? De Dios, que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que comienza a confesar, a declarar sus virtudes, que Él es todopoderoso, que Él reina, que Él gobierna, que Él es el Señor, que Él dice que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Así que ya no temamos y sigamos firmes y adelante, porque Él nos llamó a ser su pueblo. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Así que comienza a decir, yo soy pueblo de Dios, y que ahora he alcanzado su misericordia. Así que te bendecimos con esta palabra, firmes, perseverantes, constantes en la oración y en la palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.